Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana en la que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio ha viajado a México y a Ecuador para cerrar acuerdos de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Esto en medio de la operación en el Mar Caribe que ha aumentado la tensión con Venezuela y el temor también a una posible invasión. ¿Es esto cooperación o es imposición estadounidense? Bueno, nos vamos a preguntar también sobre el futuro de los acuerdos de seguridad para Ucrania por parte de Europa e iremos hasta Brasil a intentar descifrar si el expresidente Jair Bolsonaro podría acabar en prisión. Hoy me acompaña aquí en el estudio Eugenie Richard, investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales a la Universidad Externado de Colombia. También desde Montevideo, Carlos Veríssimo Estorache, analista en política exterior, experto en temas de China y Estados Unidos. En Madrid está Alejandro López, él es analista, antropólogo y director del medio Descifrando la Guerra. Y finalmente en Brasilia también está Darío Piñotti, él es corresponsal allí en Brasil de la agencia italiana ANSA. Antes de empezar con esta conversación, quiero recordarles que nos van a poder ver en YouTube, tanto este como anteriores episodios, y por supuesto nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast que pueden ver ahí en sus pantallas. Así que vamos a comenzar ya con este programa, como decía, en el marco del aumento de la tensión en el Caribe por la presencia de barcos y militares estadounidenses, también del lanzamiento de un misil a una presunta narcolancha que salió desde Venezuela. Marco Rubio ha viajado a México y a Ecuador. En México ha dicho que el gobierno de Claudia Sheinbaum es el que más colabora con Washington, y en Quito se vio buena sintonía con un Noboa que, a cambio de ayuda en la lucha contra el narco, va a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos. Quiero empezar con México, quiero empezar con Eugenie aquí en el estudio. Bienvenida en primer lugar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de México. ¿Cómo podemos entender esta aparente sintonía entre Sheinbaum y Marco Rubio? ¿Es pura política, es pura imagen o realmente hay cooperación entre los dos países más allá de la imagen que se da en una rueda de prensa? Yo creo que hay un verdadero talento por parte de la presidenta mexicana para dialogar y para sacar acuerdos. Acordémonos que Marco Rubio llegó entonces con la actitud de que yo mando aquí. Lo que demostró en Ecuador fue bastante mano firme, pero yo creo que el tono ha sido bastante diferente en México. Claudia Sheinbaum ha logrado mantener entonces la discusión dentro de la soberanía mexicana, no aceptó operaciones, digamos, unilaterales norteamericanas, que era algo importante para México, y además logró también incorporar ciertos temas que le importa dentro de la conversación. Cuando Marco Rubio le dijo, tenemos que cooperar en temas de, por ejemplo, narcotráfico, cárteles de droga, ella dijo, sí, pero también podemos incluir entonces un acuerdo sobre las armas. La mayoría de las armas que llegan a México para estos cárteles de la droga vienen de manera ilegal desde Estados Unidos. Entonces, yo creo que finalmente Claudia Sheinbaum ha demostrado que es una gran negociadora, que supo entenderse con Marco Rubio dentro de los marcos, digamos, de la diplomacia, pero más allá ha ganado ciertos puntos que seguramente no hubiera ganado un dirigente que se hubiera enfrentado a Marco Rubio. Entonces yo creo que ella supo manejar muy bien la situación y que finalmente todos describieron esta visita como un éxito, no solamente un éxito para Estados Unidos, pero también para el pueblo mexicano. Pues son importantes varias cosas de las que señalas. Lo primero, que ha dejado muy claro que la soberanía de México no se va a tocar. También ha hablado incluso de extradiciones de vuelta de parte de Estados Unidos a México, que es algo que no es tan común. Podemos hablar, por tanto, que no hay una imposición como quisiera demostrar Washington. Exacto, y eso es algo importante para los mexicanos, pero también para todo el continente. Es decir, que Marco Rubio está intentando imponer una narrativa interna hacia el exterior, es decir, que los intereses de Estados americanos pasan primero y finalmente los latinoamericanos le están diciendo, bueno, sí, pero sobre la base de una cooperación mutua en los cuales nosotros también tenemos intereses para defender. Así me parece que esta gira fue un éxito más en México que en Ecuador, podría decir yo. Claro. Bueno, más adelante vamos a hablar de Ecuador también. Quiero saludar ya también a Carlos Veríssimo para preguntarle un poco al hilo de lo que estamos hablando. Por tanto, ¿está sabiendo México manejar un poco a la bestia, por decirlo en un lenguaje coloquial, a esa gran potencia que es Estados Unidos que domina el continente?
Rodrigo, ¿cómo están? Buenas tardes. Estoy de acuerdo con Eugene, el gran beneficiado en esto ha sido México, ha ganado tiempo, que es importante en todo este proceso. No tenemos que desenmarcarnos también de algunas noticias de prensa que vemos al presidente Trump hablar de aumento de un 30% sobre las tasas que ya están impuestas sobre México, si es que México toma alguna actitud de aumento de sus tasas. El tiempo, de alguna forma, a lo que Estados Unidos le había pedido a México se le va agotando. La operación Frontera Norte, que es la operación que se propuso para Chihuahua, Tamaulipas y Baja California, se desarrolló con una fuerza de militar estacionada sobre la frontera, intentando terminar con el cartel de Sinaloa, el de cartel de Jalisco, el del Golfo de los Zetas y los Juárez, pero en definitiva me parece que el efecto no fue tal. Esta segunda gira de Marco Rubio se enmarca en un proceso en el cual en la primera etapa él no visitó México y le había quedado esto como faltante en su gira, y México ha recibido, por así decir, algunas sensaciones norteamericanas no muy agradables. Su efecto en intentar compensar el proceso de la frontera contra Estados Unidos no sé si será del todo exitoso, y se enfrenta de a poquito un aumento de tasas norteamericanas por fuera de las tasas TEMEC que podría llegar a dársele en breves días. Escuchamos también a Claudia Sheinbaum hablando de tasas, decir que ellos también podrían usar las tasas para sus intereses. Incluso se abrió la posibilidad de ponerle tasas a China, algo que a priori suena disonante en el contexto latinoamericano. ¿Cómo ve esta posibilidad? Dentro de México, el tema de las tasas me parece que es uno de los argumentos que yo no usaría si estoy negociando con Estados Unidos. En mi primer parte, me parece que no logré el propósito de lo que Estados Unidos me pedía, que era de alguna forma blindar la frontera. También la militarización que logró México sobre la frontera ha hecho que algunos migrantes hayan optado por caminos que no son los más correctos para poder volver a estar dentro de Estados Unidos. En sí, Rodrigo, me parece que México tiene una actitud mucho más adulta y enfrentar el proceso de los carteles en su frontera. Todos sabemos que todo lo que se desarrolla ahí es porque el Estado no está cumpliendo la función que tiene que cumplir y la institucionalidad mexicana en las fronteras no es del todo firme. Sí. México hoy tiene algunos problemas en ese sentido. De alguna forma, amenazar con tasas a Estados Unidos o hablar con China con el tema tasas me parece que no termina con esta situación. Si queremos cambiar lo que tú bien dijiste, la mala sensación que tiene la bestia para con México, tenemos que hacer una reforma profunda, hacer que el Estado realmente esté presente al menos en esos tres estados mexicanos, y tenemos que cambiar la dinámica de lo que son los carteles ahí. Esto no es por fentanilo, esto se viene desarrollando hace mucho tiempo por la droga. Sí. De alguna forma tenemos que, nosotros los latinoamericanos, los sudamericanos, tenemos que dejar de pensar de que México es un país que está propicio a este tipo de situaciones, y eso solo lo va a lograr si ella fortalece la institucionalidad, si ella corrige algunas de las situaciones que no son correctas en la frontera. Y no Carlos, es con militares, es con más Estado. Sí, perdón, acabe y abro la discusión también a Alejandro López. Disculpa. Bueno, entonces, perdón, quería abrir la discusión también a Alejandro, que nos atiende desde Madrid, está con nosotros. Quería preguntarle si coincide un poco en lo que nos dice Carlos también, que más allá de acuerdos o no acuerdos, de discusión o no discusión con Estados Unidos, al final hay una falencia de México como Estado a la hora de atajar el narcotráfico. Sí, hay una parte en la que coincido, que creo que es el núcleo esencial del problema, y que son las carencias del Estado mexicano. Principalmente porque si Trump o cualquier administración republicana pretende solucionar el problema del narcotráfico con una intervención en la forma que sea,
Quizá ahora, por las declaraciones de Sheinbaum, podemos pensar que esa intervención pueda ser de una manera más discreta o con colaboración con el gobierno y las Fuerzas Armadas mexicanas o a través de distintos tipos, bueno, de ataques aéreos, infiltraciones, distintas cuestiones que, de hecho, con lo que estamos viendo en el Caribe, pues podría incluso encajar que en el futuro pretendieran establecer su capacidad para intervenir en cualquier punto de América Latina con el pretexto del narcotráfico. Pero si pretenden de verdad solucionar el problema así, lo más probable es que se encuentren con un agujero negro de falta, ¿no?, de institucionalidad en cuanto a se diera una guerra abierta contra el narco, porque no se trata solo de una intervención limitada o de un grupo paramilitar, sino que estamos hablando de que tienen pretensión paraestatal en algunas zonas y de que se dan colaboraciones o se dan intentos, ¿no?, por llegar hasta las instituciones judiciales, las policiales, las políticas. Hay una pugna incluso de intereses. Toda esta guerra interna que lleva el narco en México, con el cártel de Jalisco Nueva Generación y, por otro lado, bueno, con los Chapitos, con la Malliza en disputa interna, se extiende hasta instituciones como la Sedena, la SEMAR o incluso entre la CIA y el FBI, en distintas regiones, cárteles locales asociados. Esto requeriría, por lo tanto, una guerra a gran escala que es absolutamente inviable para llevar a cabo sobre el suelo mexicano, porque tendría que abarcar desde Tamaulipas o Veracruz hasta Sinaloa, Jalisco o Guerrero, Michoacán. Es decir, es absolutamente impensable que por la fuerza militar se vaya a conseguir este objetivo, porque tiene unas consecuencias políticas, que es en las que estoy de acuerdo con lo que estáis planteando, que es el Estado el que no llega, es el Estado el que tiene una carencia a la hora de que estos cárteles estén operando, pues no digo libremente, pero sí llegando a resortes del mismo, ¿no? Eso es lo principalmente grave. Pero, pues bueno, yo disiento un poco en el sentir de que México sale reforzado. Yo creo que el discurso de Sheinbaum es una cuestión que se lleva viendo desde la etapa de López Obrador, cómo se intenta marcar la fortaleza y el discurso de México frente a las injerencias extranjeras, pero estamos viendo tanto en la guerra comercial como en cuestiones migratorias, como ahora con la cuestión del narcotráfico, distintos tipos de directrices políticas de Trump y de Estados Unidos en general que México rechaza, pero luego tiene, por necesidades o por cualquier otra cuestión, que sentarse y de alguna manera ceder en aspectos clave, ¿no? El tema de qué cárteles, ¿no?, se tienen que perseguir o de cuál tiene que ser la respuesta frente, como habéis dicho, el fentanilo, que no es no es el fentanilo el núcleo, ¿no?, de la cuestión para Donald Trump, porque si le preocuparan las cuestiones de salud pública en Estados Unidos, para empezar, podría atajar el asunto de la sanidad pública en Estados Unidos. Es algo que no es el núcleo, ¿no?, de la cuestión. Así que yo ahí pues te puedo ofrecer estas dos visiones que creo que son bastante complementarias, ¿no?, de cómo México sería un desastre realizar ese tipo de intervenciones, pero al mismo tiempo, aunque necesita marcar fortaleza, está bastante supeditado a los intereses de Estados Unidos. Aprovecho que nos cuentas que no ves a México que salga reforzado de este encuentro. Te pregunto también por Daniel Noboa en Ecuador. Ha habido una aparente sintonía con Marco Rubio allí. Parece que van a recibir ayuda en la lucha contra el narcotráfico a cambio de recibir migrantes. ¿Es esto un espaldarazo a Daniel Noboa o, sin embargo, es una constatación de que esa política que buscaba de luchar solo contra el narcotráfico no va a ser posible, de que ha fracasado? Y no solamente el caso de Claudia Sheinbaum, de Daniel Noboa, como que realmente no se termina la cuestión. Los encuentros pueden ser muy positivos para todos los presidentes y de hecho marcan posición, pero creo que a largo plazo ninguno de los dos va a conseguir el objetivo. El de México por lo que he señalado, pero el de Ecuador porque la forma de combatir los grupos, ¿no?, del crimen organizado, distintos elementos que también han entrado en el asunto del narcotráfico, pero que no solamente eran sobre ellos, son fenómenos diferentes, están intentando atajarlos, como dice Noboa siempre, con el modelo Bukele, que no es necesariamente aplicable para Ecuador. Para ello está intentando vender la política de máxima seguridad, de mano dura, ¿no?, que es lo que durante la campaña electoral ha intentado articular, y esto le puede haber dado todos los réditos que quiera a nivel político. Pero Marco Rubio lo que obtiene, y de hecho es una carrera de largo recorrido bastante estratégica para Estados Unidos y para este sector de la política ecuatoriana, es el acceso
al Pacífico en esta región, en la costa de Sudamérica, que ya de por sí tenían una presencia relevante en los Estados Unidos, pero con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y contra estos grupos armados, insisto que no sé si se va a lograr a través de un modelo como el de Salvador, porque es muy diferente el país y porque de hecho ese modelo ni siquiera está claro, ¿no?, hasta qué punto puede haber llegado a acuerdos con grupos armados. Lo que va a permitir es el cambio interno de Ecuador, el reforzamiento de una estructura con mayor autoridad presidencial, que es la de Daniel Noboa, el cambio constitucional y de ahí la militarización, la llegada de las bases militares estadounidenses. Pues Alejandro, eso es lo que se puede permitir Daniel Noboa. Pues me gustaría abrir precisamente esta discusión a Eugenie. Desde luego, cuando se habla del Pacífico, de la presencia de Estados Unidos en Ecuador, hay que hablar de esa base de Manta que cerró el gobierno correísta. Ahora habría que cambiar la Constitución del Ecuador para permitir esto, pero parece que el viento de Daniel Noboa sigue en popa, pese a que los números no son los que prometía. Tiene el favor todavía de la población. Sí, siempre hay una diferencia entre lo que es y la percepción. En este momento Noboa se está, digamos, beneficiando de esta percepción de que está actuando, está haciendo las cosas y está haciendo las cosas bien. Así que yo creo que esta visita de Marco Rubio también vino a reforzar esta visión de que Ecuador está alineado con Estados Unidos, alineado también sobre un modelo, como lo decía, de Nayib Bukele, y que eso está gustando porque tienen la sensación que tiene un jefe que manda y que está sacando resultados. Eso dentro de la cultura política sudamericana es bastante importante. Entonces, definitivamente en Ecuador el tono y la discusión no es la misma que en México. Tenemos una consolidación de una estrategia de mano dura y guerra contra el narcotráfico. La ratificación entonces de este plan es claro y vemos algo nuevo. Estados Unidos está muy metido en el mar. Está muy metido en el mar y me parece que ya no es un buen momento para salir a dar un paseo en el Caribe venezolano en este momento. Y es algo que antes no veíamos mucho. Veíamos muchas tropas en tierra, bases, pero ahí nos damos cuenta que Estados Unidos también es una fuerza militar naval y lo está demostrando poquito a poquito. Entonces, sí, en Ecuador, cuestión de la Constitución, pero recordamos también que en América Latina muchos de los presidentes han hecho cambiar la Constitución en múltiples oportunidades, sea para reelegirse, sea para consolidar su poder. Y en el caso de Noboa parece que es claramente lo que está pasando, con la bendición todavía del pueblo de su país. Bueno, pues vamos a cambiar ya de tema, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, podríamos estar todo el programa analizando este tema de América Latina, pero nos vamos a ir hasta París, porque en el Palacio del Elíseo tuvo lugar la cumbre de esos denominados como países de la coalición de voluntarios. 26 de los 35 se comprometieron a brindar garantías de seguridad a Ucrania cuando acabe el conflicto, 20 de ellos incluso con tropas sobre el terreno. Putin, sin embargo, ha respondido que la presencia de tropas es una línea roja para él y que no tendría sentido. Dice Putin que si se alcanza un acuerdo de paz, Rusia va a cumplir con sus compromisos. Y sigo con Eugenie, ya que estamos aquí en el estudio. Le pregunto, ¿se están adelantando demasiado quizás los países europeos? Porque ahora mismo no parece que Rusia tenga demasiado interés en alcanzar la paz. Es muy difícil saber lo que quiere Putin. Es siempre muy difícil saber lo que quiere. Acordémonos de lo que pasó en Alaska, en esta cumbre, en la cual todo el mundo decía que iba a nacer un acuerdo histórico y finalmente no pasó mayor cosa. Y nunca se puede creer lo que está diciendo Putin. Lo que sí es seguro es que hay un claro interés de Europa en terminar este conflicto y en asegurar lo que viene después. No olvidemos que es diferente para los estadounidenses y para los europeos. Ucrania está a las puertas de la Unión Europea. Es una zona que les cierra, digamos, el acceso de Putin, pero es una zona también que es una zona de tranquilidad, digamos, para ellos. Entonces tienen todo interés en que esta zona se pacifique. Mientras que Donald Trump quiere cerrar este acuerdo más bien porque quiere tener el Premio Nobel de Paz, porque lo quiere hacer. Había dicho que iba a resolver este tema en un día, finalmente pues se fueron 3 semanas, 100 días. Entonces quiere cerrar este acuerdo por él, mientras que los europeos tienen realmente un interés. Algo que es interesante es que hay una voz, digamos, de unión de la Unión Europea detrás de este dossier ucraniano, mientras que la Unión Europea tiene muchísima dificultad
actuar como una entidad, digamos, unificada. Pero lo que vemos hoy en día es que los europeos están preocupados por el tema de seguridad. Nunca habíamos aumentado tanto el presupuesto para la defensa nacional como se está haciendo ahora y tienen mucho interés. Eso a Francia, por ejemplo, le está llevando a un problema de gobierno. Exactamente. Pero vemos que el presidente Macron está arrastrando una silla plegable y que si no lo invitan a sentarse en la mesa entre Putin, entre Trump y entre Zelensky, él se sentará sobre su silla plegable porque quiere hacer parte de esta mesa. Y esperamos que este conflicto ya esté llegando a su fin. Desde hace mucho tiempo estamos sufriendo de eso. Yo creo que todo el mundo en este momento tiene interés en cerrarlo. Claro. Bueno, pues vuelvo con Carlos. No sé si está de acuerdo también en que ahora mismo quizás es difícil saber lo que quiere Putin, y le pregunto extra también. Hemos visto disonancias en esta cumbre. Por ejemplo, el canciller alemán Friedrich Merz ha dicho que no ve tan claro que Alemania en algún momento pueda poner tropas allá. ¿Siguen algunos intereses europeos siendo disonantes con los que pueda tener Ucrania? Estoy totalmente de acuerdo con Eugene. Es imposible prever a Putin. Los que estamos en esto hemos intentado saber para dónde él va a dar su segundo paso. Es imposible. O capaz que finalmente en todo esto la prioridad de él es el dominio sobre toda Europa, porque eso es lo que se soslaya en cada una de sus acciones. Me parece muy bien lo que está ocurriendo. Macron está ocupando un rol que realmente lo jerarquiza muchísimo. La unión de toda la Unión Europea me parece uno de los momentos más interesantes de todo este proceso. Veamos también que esto ocurre de alguna forma porque Trump, ni bien asume en el gobierno, todos sabemos que es un antiatlantista y un no otanista, o sea, él desconoce o no apoya en su totalidad lo que era la OTAN. Esto provocó con algunos sinsabores de que la OTAN pasara de una acción muy adolescente a más adulta. Hoy estamos viendo un proceso adulto en la OTAN, un proceso que se está dando. Hay países con algunos matices, lo podemos ver en Alemania, como bien lo decís, Rodrigo. Podemos ver también países que están un tanto desconsolidados de todo esto, como puede ser España, que es un caso que hay que estudiarlo bien de cerca, pero lo que se está logrando es sí una unión y se está pensando a futuro. ¿Se logrará de alguna forma una fuerza de paz militar y estratégica para ayuda humanitaria? Yo supongo que sí. ¿Esto es bien entendido por Rusia? Y bueno, es mal entendido, y eso es bueno para Europa también. Que Rusia tenga un poquito de sinsabor hacia Europa es una buena cosa. Que los europeos están preocupados con su seguridad es una realidad. Y me parece muy bien esta actitud y esta acción que está tomando Macron de alguna forma de tomar el protagonismo que hasta ahora nadie lo venía haciendo jugar. Pues voy hasta Madrid con Alejandro, porque desde luego parece que España ve diferente quizás esta cuestión a cómo lo puedan ver algunos países del norte de Europa, pero vemos que la propia Alemania tiene reticencias a ese traslado de tropas futuras, un posible traslado de tropas hacia Ucrania. ¿Ve que va a llegar en algún momento un punto común de los países europeos en cuanto a esta ayuda a Ucrania, o parece muy difícil? Bueno, depende de qué ayuda a Ucrania. Como creo que tanto Vladimir Putin como Volodymyr Zelensky han dejado bastante claro qué es lo que quieren los dos. El problema es que es intolerable para el otro. Por eso estamos en un punto en el que la diplomacia no solo no avanza, sino que no puede avanzar. Y por eso ambos intentan presionar con órdagos sobre el terreno. Por su lado Rusia, con los ataques aéreos, diciendo que tienen el tiempo de su lado y que si no quieren un acuerdo ahora, habrá peores condiciones en el futuro. Y Ucrania necesita este tipo de declaraciones de Emmanuel Macron y de países europeos como presión para Rusia, señalando, bueno, si no llegamos a un acuerdo ahora, en el futuro la fuerza europea va a ser mayor y va a ser terrestre, porque Estados Unidos, desde luego, no es que tenga como prioridad incrementar sus compromisos militares en territorio europeo. Todo lo contrario, ¿no?
no es que quiera salir de la guerra por caridad, sino por reducir los recursos que destina al continente europeo y mandarlos a otro. En ese contexto, bueno, es evidente que no es la primera vez que se habla de esas tropas, que ya se ha planteado en el pasado la posibilidad de mandar un contingente europeo que no necesariamente tenga que ir a la guerra con Rusia, pero Rusia señala que serían objetivos legítimos. Entonces, en Europa, el daño político que causaría cualquier tipo de envío de tropas para combate sería probablemente muy grande. Por eso son numerosos los países que, aunque dicen que sí, que están dispuestos a mandar tropas, pero en fuerzas de paz, en fuerzas de supervisión, que no tengan que entrar en combate o que sean cuando ya se haya alcanzado la paz, con lo cual es como decir nada, porque no hay ningún plan para la paz actualmente, esos países realmente están señalando que no están dispuestos a mandar tropas en las condiciones actuales que son las que beneficiarían a Ucrania. De nuevo, son promesas vagas como las de entrarán en la OTAN o tendrán alguna garantía de seguridad y que en la práctica tampoco están aclarando qué garantía de seguridad están dispuestos a ofrecer a Ucrania y que las necesita para poder tener una baza mayor en las negociaciones. Y no son países menores, porque vale que Hungría y Eslovaquia puedan bloquear, como de hecho ayer mismo y hoy están hablando de bloquear el acceso de Ucrania a la Unión Europea, sino que además estamos hablando de países grandes como Italia, como Polonia, como Rumanía, Finlandia, que ya se han expresado en sentido contrario a mandar tropas bajo las circunstancias actuales, ¿no? Que sería, pues eso, en un futuro. Así que esos países de los que habla Macron no está muy claro cuáles son. Porque incluso en los anteriores intentos, España, países del Benelux, países del sur de Europa en el Mediterráneo, se echaron para atrás y dijeron que no querían mandar tropas. Al final acabó pasando Alejandro, que Reino Unido y Francia fueron los únicos dos que plantearon tropas y ni se pusieron de acuerdo. Muy brevemente, para cerrar ya este bloque, podríamos entender, según lo que nos expresan acá, que quizás este anuncio es más al interno que al externo. Para los países europeos. Al interno de... Sí, y de que Francia quiere liderar la Unión Europea y quiere marcar, ¿no?, posición política en Europa, porque lleva muchos años intentándolo y de hecho lo consiguió durante un tiempo significativo. Y durante la guerra de Ucrania eso pasa por marcar firmeza frente a Rusia y defender los intereses de Ucrania, aunque veremos luego cómo lo materializa. Bueno, pues gracias, Alejandro. Vamos ya con el último de los temas que nos atañe. Tenemos que ir hasta Brasil, porque ayer el martes comenzó el juicio final contra Jair Bolsonaro y sus socios por presunto golpismo tras la victoria de Lula da Silva a finales de 2022. Una vista que se va a extender hasta el día 12 de este mismo mes, y allí la defensa de Bolsonaro apunta a que no hay pruebas para condenarlo. De hecho, ha dicho que esto sería una especie de caso Dreyfus a la brasileña. La defensa de otro de los acusados reconoce que hubo planes de golpe, pero su defendido, el exministro Paulo Sergio Nogueira, disuadió a Bolsonaro de unirse a estos planes. Para empezar con este tema, quiero saludar una vez más a Darío Piñotti, aquí en France 24. Darío, gracias por estar con nosotros. Parece que la justicia sí que lleva un camino hacia la condena de Bolsonaro. ¿Qué supondría esto para Brasil? Además, cuando algunos de los acusados son militares o el propio Bolsonaro es un exmilitar. Rodrigo, buenas tardes. Dentro de una semana exactamente, el 12 de septiembre, la justicia habrá de responderte, pero lo que aquí en Brasilia se toma como una certeza, como una seguridad, es que Bolsonaro habrá de ser condenado, porque más allá de los devaneos y de los duelos retóricos de los que fuimos testigos este martes y miércoles pasados en larguísimas audiencias en el Supremo Tribunal Federal, y porque obviamente la defensa hace todo lo que está a su alcance para que el expresidente y capitán del ejército retirado, Jair Bolsonaro, pueda quedar en libertad, es muy probable que el expresidente sea condenado, que la condena ronde entre los 30 y 40 años de prisión, y que esto sea el resultado de algo que en Brasil, incluso saliendo de los estrados, en la dimensión de las mediciones de opinión pública, es algo, no te diría excesivamente consensuado, pero con una mayoría en las encuestas de cerca del 60-65%. Y esto es que sí, Bolsonaro fue el responsable de un intento de golpe de Estado. Para ponerlo en palabras cinematográficas o visuales, recordemos lo que ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del expresidente, enfundados en las camisetas de la selección brasileña, la selección
pentacampeona del mundo, de los colores amarillos, literalmente destruyó el palacio donde se sesionó en esta semana en el Supremo Tribunal Federal, el palacio del Congreso y el palacio del gobierno. Es decir, en esa reivindicación de miles de personas que exigían un gobierno militar, que exigían la destitución de Lula y que exigían que Bolsonaro, 8 días antes, habiendo dejado el poder, vuelva al Planalto, es muy difícil decir que eso no fue un golpe de Estado, que eso no fue un intento, al menos, de golpe de Estado, intento que, digámoslo por otra parte, estuvo a un tris de concentrarse, de lograrse, de alcanzarse. Ahora bien, en juego en este juicio, que para muchos es el juicio del siglo, ¿por qué? Porque en Brasil nunca, a diferencia de lo ocurrido en Uruguay, de lo ocurrido en Argentina, de lo ocurrido en Chile, un militar fue procesado por golpe de Estado. En aquellos países sudamericanos hubo procesos mayor o menormente exitosos. El otro aspecto es que este juicio no se acaba en acusación y defensa. No es un juicio a dos, sino a tres bandas. Y la tercera nos remite un tanto, en un momento, a lo que se discutió por los colegas que nos antecedieron, a la situación que se vive en México frente a Estados Unidos y a la tensión surgida alrededor de esa palabra muy controvertida, la injerencia. El gobierno estadounidense, el gobierno de Donald Trump, es un aliado declarado del expresidente Jair Bolsonaro y en condición de tal ha amenazado a los jueces del Supremo Tribunal Federal que en la hipótesis de condenarlo habrán de sufrir consecuencias. Y en uno de esos casos, el juez instructor del proceso contra Bolsonaro, el juez Moraes, ya es objeto de represalias económicas, de tal suerte que, aunque el juicio tendrá su veredicto dentro de 7 días, lo que suceda de allí en más es algo que, si bien el fallo será por casi seguro una condena de Bolsonaro, quién sabe si la prisión o la libertad de Bolsonaro son tan seguras, porque teniendo el respaldo de Donald Trump y actuando Donald Trump decididamente en la forma de una injerencia hacia lo que corresponde al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, esto es, exigiendo una amnistía y presionando también al gobierno del presidente Lula, allí estamos ante otro relato, ante otro escenario, sí. Ciertamente este segundo de final abierto. Sí, pues quiero volver aquí al estudio con Eugenie. La verdad es interesante lo que nos señala Darío, porque Estados Unidos ha entrado de lleno también, pero parece que le han dado la bandera al presidente Lula de la defensa de la patria. ¿Es esto también un aviso a navegantes en América Latina? Cuidado, que no puede hacerse todo lo que uno quiere, pero por otro lado, si eres amigo de Estados Unidos, podrían intentar ayudarte. Yo no sé, yo no quisiera estar mucho en los zapatos de Jair Bolsonaro hoy en día, no solamente porque se enfrenta a 43 años de cárcel, pero también porque está muy enfermo, ha tenido una cirugía. Él dijo incluso que si estaba condenado moriría en la cárcel, que no sobreviviría a eso. Y yo creo que la amistad de Trump es una cosa de la cual no podemos mucho confiar. Acuérdense que hace algunos meses su mejor amigo era Elon Musk, y que terminaron en muy malas relaciones. Así que yo no me fiaría mucho en la amistad de Donald Trump, primero porque efectivamente no puede ingerir en América Latina, y yo creo que también para la sociedad brasilera este proceso es muy importante. El hecho de que ellos puedan rendir justicia es muy importante. Recordamos que también es un país que ha sufrido en el pasado de la dictadura, de toda esta violencia política. Ellos mismos tienen que procesar, ellos mismos tienen que resolver y tienen que cerrar, digamos, estas heridas. Así que yo creo que en este momento la amistad de Donald Trump no es lo que más, digamos, le asegura o le permite estar más tranquilo a Jair Bolsonaro, y yo lo veo bastante preocupado y veo este país muy movilizado para sacar adelante este proceso y reconciliarse. Bueno, pues tengo apenas un minuto para cerrar con Darío Pignotti. Nos hablaba del ataque a las sedes del poder en Brasilia ese 8 de febrero, me parece que fue, o de enero. ¿Qué podríamos esperar ahora mismo de los seguidores de Bolsonaro si finalmente es condenado? Brevemente, tengo muy poco tiempo ya, Darío. Que los seguidores de Bolsonaro y junto con ellos los seguidores de las iglesias neopentecostales prometen
tomar medidas, prometen responder a ello. El primer test será el próximo domingo, cuando aquí en Brasil se celebra el Día de la Independencia y cuando se promete un acto en el que el bolsonarismo pondrá en valor su capacidad de convocatoria. El 8 de septiembre sabremos si los bolsonaristas siguen tan enojados y si son tantos como para amenazar la estabilidad y la paz, inclusive te diría la democracia en este país. Bueno, pues Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA y en Brasil, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. El agradecido soy yo. Bueno, Carlos Veríssimo, también muchos de nuestros seguidores le conocerán porque es habitual aquí en France 24, analista en política exterior y experto en temas de China y Estados Unidos. También gracias por acompañarnos hoy. Un gran placer, Rodrigo, estoy siempre a la orden. Un abrazo muy grande. Un abrazo de vuelta. También hemos tenido a Alejandro López, director de la revista Descifrando del Medio, Descifrando la Guerra. Muchas gracias también por acompañarnos hoy desde Madrid. Bueno, creo que no lo tenemos ya conectado, pero igualmente que le llegue ese saludo y, por supuesto, a Eugenie Richard, profesor aquí en la Universidad del Externado en Colombia, también habitual de las pantallas de France 24. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos a todos, también tenerles a ustedes, desde luego, al otro lado de la pantalla. Yo ya les dejo con el resto de nuestra programación, no sin antes dar también, por supuesto, las gracias a todo nuestro equipo de producción, de invitados, de luz, de sonido, que están trabajando también para que todo esto sea posible. Les dejo ya con France 24.